aquí. Buenas noches, mis hermanos, bienvenidos. Ya estamos aquí, el hermano Alfredo Gómez, Alfredo Camacho, Cirilo Hernández y Walter Vidal. En un momento más se estará conectando Peter y Ramón. Esperamos que puedan aprovechar este tiempo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta noche. Gracias por las vacaciones que, bueno, algunos de mis hermanos las disfrutaron porque ellos tienen algún trabajo donde se les conceden esas vacaciones. Otros, pues simplemente descansaron y al estar trabajando por su cuenta, pues no fueron esos días como de pago, Señor, pero son días de descanso. Gracias por darnos ese deleite. A algunos, otros no paramos porque fueron tiempos también de ministerio fuerte, todo lo de Semana Santa, pero de todos modos, todo esto es descanso en ti, Señor. Muchas gracias. E ilumínanos en esta hora para que podamos extraer esta enseñanza tan preciosa que tiene que ver con las parábolas de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, si pueden abrir sus cámaras, excelente, porque a mí me ayuda mucho ver sus rostros, porque veo o puedo percibir si están captando o no a la hora de la lección. Así es que ahí les encargo. Bueno, pues empezamos el formato que tenemos para la clase. Aquí les puedo compartir bueno, compartiendo pantalla, ¿por qué no? Les voy a compartir la pantalla para que se note la estructura de la clase de hoy. Aquí la tenemos y entonces espero que ya se vea. Aquí estamos en hermenéutica 2 por parte del Instituto Bíblico CRDH, capacitando a los santos para servir. Es una forma eh, concreta de decir lo que dice la palabra de Dios allá en Efesios 4, 11 y 12. Bienvenidos, hermanos. Entonces, el capítulo de hoy es el 16 y son las parábolas. Vamos a ver 5 aspectos en esta hora: la definición, la razón pedagógica, la estructura parabólica, las reglas de interpretación parabólica y los ejemplos de interpretación también parabólica. Entonces, esos 5 puntos vamos a ver en esta clase. Comenzamos con la definición. Me gustaría escucharles, porque ustedes leyeron, ¿cómo pueden definir ustedes parábola? Lo que captaron de su lectura, y ya luego su servidor redondeará la definición. ¿Quién dice yo primero? Porque en algún momento les van a preguntar, oye, ¿qué es una parábola? Cuando ustedes digan, bueno, vamos a ver la parábola de Jesús, ¿y qué es una parábola? Les pueden preguntar, ¿qué significa la palabra? Hermano, Sí, pues es una especie de ilustración, sí, es una ilustración, es porque ahí correcto. allá cuando en Apocalipsis 3, 16, 18, cuando habla de por cuanto ni eres frío ni caliente, y pues se acuerda que el agua que era del manantial era tibia, Sí, entonces aunque son, ahí no hay una narración parabólica. no, o No, sea, o sea, yo me no, no, refería a que Cristo agarraba así como cuando habla de los lirios también, de Salomón y los lirios, como ilustraba.
Sí, vamos aquí a analizar algunas cosas que en el libro están y en lo personal no me parece que, eh, que tengan relación con parábola, lo que es parábola. Vamos a aclarar algunas cosas. Entonces, pero ahorita volvemos al asunto. ¿Qué significa la palabra parábola? Eso es lo que quiero que me contesten. Hermano Walter. No sé si es ¿sí me escucha? Ok, no sé si es una forma, una de las formas literarias, pero a la vez que era usada por Jesús, pareciera ser que es una historia cierta o no, aunque yo no coincido mucho con el no, porque yo no le decía a los hermanos que yo no veo al Señor de repente contando una historia, o sea, él que obviamente que es desde antes de la fundación del mundo y que obviamente todas las cosas fueron creadas por él y para él, pues a él no le hacían falta recursos como para en determinado momento decir, hubo un hombre que era rico y que vestía de púrpura y de lino fino y que hacía todos los días banquetes con esplendidez. O sea, indudablemente a mí me parece que sí ese tipo existió y debió haber sido muy rico porque yo conozco muchos ricos que no hacen banquetes todos los días y menos con esplendidez, no todos los días, pero pero que en esa historia, en esa forma de cómo el Señor les enseñaba, iba implícita que ellos se plantearan el problema y que ellos mismos se dieran la respuesta. Entonces esa es una forma de enseñanza muy buena porque la persona no recibe la información, sino el oyente llega a a la respuesta, él mismo se da la respuesta, ¿no? Pues el del que fue asaltado por ladrones en el camino, le dice, y pasó primo sacerdote, y pasó un levita, y luego, ¿y quién de estos piensan ustedes que fue el prójimo, no? Entonces, los otros tenían que, con todo su inconformidad, decir, pues el samaritano, ¿no? Entonces, creo yo que es una forma de cómo el Señor, incluso les decía a los discípulos, ¿por qué les hablas en parábolas? Y él decía, para que oyendo no entiendan y no se conviertan y yo los salve, ¿no? Aunque este pasaje es el que de repente utiliza mucho los de la predestinación para decir que no es un grupo que esté totalmente cerrado, sino que como que todavía se pueden y añadir otros más, ¿no? Pero sí el Señor le decía por qué motivo les hablaba, y solamente ustedes les daba la explicación y les explicaba, mira, el sembrador y la semilla es la palabra y lo que se encuentra, pero era una forma pero según dice que puede ser una historia cierta o no, pero a Ujú. mí me parece que sí es una historia cierta. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a ver más adelante. Ahorita, por favor, insisto, díganme lo que significa la palabra parábola. Semejanza entre dos cosas. Ese es un símil. Esa es la definición de símil. ¿Qué? Fíjense bien la pregunta. La palabra parábola, ¿qué significa? La palabra, no la figura literaria. Ustedes me están hablando de la figura literaria y cómo se presenta y todo eso. No, la pura palabra. Ahí lo tienen en el libro, hermanos. No les estoy pidiendo que inventen Sí, algo. es algo que Si leyeron se, el libro, si leyeron el Perdón, sí, capítulo, hermano. ahí está. Bueno, dice Ujú. que es un se trata de relato. dos vocablos. Sí, Ajá. sí, Para una proposición que significa al lado de sí, o junto a. sí. Este, y vallín, el verbo echar o arrojar. Eso es Junto dice indica algo puesto al lado
de Sí, otra cosa para indicar la semejanza entre las dos cosas. Brevemente, parábola significa entonces semejanza. sí, pero no. O sea, otra vez, ya esa es una conclusión. Lo que yo estoy preguntando es lo que contestó, hermano, al principio, la palabra parábola, la palabra. Ya lo demás ya es interpretación, ¿no? La palabra parábola. Hermano, Entonces, la palabra parábola se divide en dos partes. Hermanos, es importante que ustedes, como hermeneutas, investiguen el significado de las palabras, cómo se componen las palabras, porque eso les va a ayudar mucho a comprender también el concepto de cualquier palabra. Entonces, recapitulando, parábola se compone de para, que significa junto a, y valein, que significa arrojar. Así de sencillo, ¿verdad? Ahora, ya juntamos las dos cosas para poder entender, y la palabra semejanza, pues no, porque eso aplica a otras figuras literarias también. Entonces no nos sirve eso, aunque lo diga el autor, no, no. Entonces, la palabra parábola, de lo que significan sus componentes, nosotros llegamos a la conclusión que significa entonces arrojar algo que va a caer junto a algo más. Entonces, arrojar algo junto a X cosa. O persona inclusive puede ser, porque ahorita no nos podemos limitar nada más al asunto literario, no, la palabra parábola va más allá del significado literario, es una palabra que significa que uno arroja algo, uno arrojar una piedra, aventar una piedra, y esa piedra va a caer en algún lugar junto a. Ujú. hermano, Sí. puede ser relato o historia. No, 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 Es no, 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 no nos perdamos. Ahorita estamos en el asunto del significado de la palabra. Ya luego vamos a avanzar en lo que es la figura literaria. Pero fíjense bien la pregunta, porque esto es muy importante. Cuando ustedes hacen un examen, tienen que fijarse qué se les está preguntando, porque si no, contestan otra cosa y se las van a poner mala. Y ustedes van a decir, bueno, pero yo contesté bien. No, lo que usted contestó no es lo que estaba pidiendo. Entonces está mal. Aunque lo que se haya contestado sea correcto, pero eso no fue lo que pedí, ¿verdad? Entonces, muy importante. La pregunta fue, entonces, ¿qué significa la palabra? sería La palabra comunicar, parábola, ¿eh? sería comunicar. No, 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 otra vez no. Lo que significa la palabra parábola significa arrojar algo. Sí, ¿Sí? Por favor, capten eso. Es claro. arrojar algo, aventar algo. Eso es Balein. Y ese algo va a caer junto a algo. Por eso les digo, olvídense de la figura literaria. Nada más piensen en la palabra. Entonces, si yo les preguntara, ahorita fuera un examen, ¿qué significa la palabra parábola? Ustedes la respuesta sería arrojar algo junto a otra cosa. Punto. ¿Sí? Eso es importante, captarlo. Porque me dieron explicaciones, pero de lo que es la figura literaria, no. Mi pregunta fue la palabra. ¿De acuerdo? La palabra. Porque deben saber que la parábola no solamente se usa en el ambiente literario, la parábola se utiliza en matemáticas. Ustedes saben que existe la parábola. La parábola es una curva.
Es una curva que se describe con una ecuación de segundo grado. Bueno, yo se los puedo decir porque conozco y puedo resolver esas ecuaciones de segundo grado. Y las ecuaciones de segundo grado describen precisamente la trayectoria de un objeto que si ustedes lo lanzan, va a describir una curva. Y a esa curva le llaman parábola. ¿Por qué? Porque arrojan un objeto. Se arroja el objeto y el objeto va a subir. Piensen en arrojar una piedra hacia arriba, no hacia los lados. Lo pueden arrojar hacia un lado, pero entonces la curva va a quedar muy amplia, no se va a notar, va a quedar muy extendida. Avienten una piedra hacia arriba, ¡pum! Y la piedra va a salir aquí, va a llegar a su punto máximo y luego va a empezar a descender de manera simétrica. Así como subió, así va a bajar y va a caer ahí adelante. Por eso se llama parábola esa, esa figura matemática. Por eso es bueno conocer el significado de las palabras. Ya luego que si se aplica a la figura literaria, bueno, vamos a ver cómo se aplica. Pero en principio yo tengo que saber el significado etimológico, en este caso, el significado etimológico de la palabra parábola. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ahora sí quedó claro lo que pregunté. Ahí estaba en el libro. No teníamos que inventar nada, ¿no? Ahí está. Para y Balein. Así de sencillo. Para, punto A, y Balein, arrojar. Yo arrojo algo y donde caiga, pues va a haber algo, va a caer junto a algo. Si ustedes le tiran un pedradón a un conejo, pues ustedes tratan de que la piedra pegue en el blanco y caiga allí. Junto al conejo, le pegue al conejo, o a la lagartija, a lo que ustedes le Una duda, tiren. hermano. Ujú. Sí, Entonces, las dos palabras griegas son para y valey, sí, correcto. sí, y ahí está en el libro, ¿verdad? Sí. Entonces es junto a Sí, par. sí. Es importante que ustedes como hermeneutas investiguen el significado de las palabras. Les había hablado en alguna ocasión que les conviene tener a la mano el diccionario etimológico de Chile. Así está en internet. Ahí lo pueden consultar. Diccionario etimológico de Chile. Es un buen diccionario con una riqueza de palabras. No estarán todas ahí, pero muchas ahí aparecen. Y enriquecen el conocimiento porque pues se van hasta las raíces indoeuropeas y semíticas y todo esto que está ahí en la Biblia, desde Sem para acá. Eh, eh, este, eh, es importante que ustedes se nutran con el significado de las palabras y eso les va a servir muchísimo. Eh, claro, sería ideal que ustedes tuvieran también un diccionario en hebreo y un diccionario en griego, otro diccionario, pues arameo es muy poquito. En realidad, con que tengan el hebreo, en algún momento ahí podrán encontrar también las pocas palabras arameas. Lo fuerte es el griego y el hebreo. Y eso lo encuentran en el diccionario etimológico del que les estoy hablando. Ya pueden buscar allí en internet desde ahorita que les dije, Diccionario Etimológico de Chile o Etimologías de Chile, pero el nombre completo es Diccionario Etimológico de Chile. Y ahí le pueden poner una palabra, es más, ahorita le pueden poner parábola y les va a decir exactamente de qué se compone esa palabrita o palabrota, porque
Y ahorita ya hasta le dedicamos como 20 minutos a esta definición, pero era muy importante. Entonces, ya entendiendo esto, ¿qué es lo que Jesús hacía? Y otros, porque antes de Jesús, Platón usó parábolas, Aristóteles usó parábolas, los griegos que fueron en su tiempo los que marcaban la intelectualidad, ellos usaron mucho las parábolas, también las moralejas que sabemos, y las fábulas de Esopo muy famosas. Entonces, eh, lo que es lo que entendemos por parábola, que las personas que enseñaban por parábolas, entonces arrojaban una historia, la arrojaban, que sería en vez de la piedra u otra cosa, arrojaban una narración y sí, esa narración podía ser inventada. No, no nos cause espanto eso, que Jesús inventara una historia. Lo cierto es que las historias inventadas se basan en hechos reales, es decir, en situaciones que suceden en la vida cotidiana. El que Jesús haya enseñado acerca del hijo, y no le vamos a llamar pródigo, porque no fue pródigo, a menos que sea en el sentido negativo, manirroto, entonces, sí, sí había hijos que le pedían a su padre su herencia antes de morir, y luego la malgastaban. Es- y, y entonces el Señor está recuperando hechos cotidianos para armar una narración y poder dar una enseñanza espiritual. Es importante detectar, el libro no lo dice, que en las parábolas no se mencionan nombres. En las parábolas de Jesús no van a aparecer nombres. Por ejemplo, en el caso de el hijo que pidió su herencia, no dice el nombre del hijo, ni el nombre del papá, ni el nombre de su hermano, no, solamente se mencionan así, de manera incógnita. Y entonces, cuando una narración lleva nombres, ojo, porque entonces es una historia real cuando le ponen nombres. En la actualidad no es así. La gente escribe novelas y les pone nombres y dicen, bueno, son personajes ficticios. Les puse los nombres, pero no piensen que hay una persona o el personaje verdaderamente se llamaba Manuela, aunque se haya inspirado en una persona que se llamaba Tomasa, pero no le puso Tomasa, le puso Manuela o María porque no quiere delatar a la persona y ella queda en lo oculto, pero resulta que luego sí existieron esos personajes. Así es que en el caso de lo que se llama la parábola, así la conocemos, la parábola del rico y Lázaro, vamos allí a Lucas, por favor, para detectar, y este teléfono. Vamos a usar este otro. A ver. Ujú. Vamos al Evangelio de Lucas.
Es creo que 16, 15, por ahí más o menos, es mi pasaje favorito para cuando voy a dar algún mensaje en algún culto de funeral. Es Me el encanta esta 16, reflexión. capítulo 16 de Lucas. 16 a partir del 19. Fíjese bien cómo el texto no dice que Jesús narró una parábola. No dice. Él simplemente empieza una narración. Cierto hombre era rico, se vestía de púrpura y de lino fino y continúa. No sabemos el nombre del rico, pero el del pobre sí. El del pobre sí, y tiene un nombre y se llamó Lázaro. Ojo con esta narración porque hay un personaje que sí tiene nombre. Eso nos da pie para interpretar que se trata de una historia real, más que parábola, eh, cuando se define parábola como una historia inventada. Es importante que consideren esto y ya luego ustedes harán sus estudios muy personales para llegar a otras conclusiones, pero ahí queda. Entonces pasamos al siguiente punto, que era importante la definición, ahí nos tardamos. Pastor, La razón pedagógica de pastor. las parábolas. ¿Alguien quería mencionar algo? Sí, pastor, yo, Sí, como es una, figura literaria, sí. mi pregunta es, usted dice que no puede haber, nombres en las parábolas, ¿no? Pero, por ejemplo, yo solamente tengo la duda. Con respecto a Lázaro, Lázaro, la duda es el mismo Lázaro de hermano de María y Marta, o es No, Lázaro era independiente, rico. es algo independiente, Sí, Lázaro, el hermanito de María y de Marta, no él tiene era un nada que hombre ver en la rico. historia, en la parábola, ¿Mande? no tiene nada que ver Nada que ver, nada correcto. que ver. No. Este, el, el, son, son nombres distintos, digo, son personajes distintos, aunque lleven el mismo nombre, como Judas. No era el único Judas, no era el único hombre que llevaba ese nombre en tiempos de Jesús. Entonces, y es un hecho, Lázaro era un hombre rico. ¿Dónde enterraron a Lázaro? ¿Se acuerdan? Sí, en una tumba que estaba labrada en la peña como la de Jesús Ah, y tenía una piedra. Entonces, exacto, esta era una tumba de gente de dinero porque generalmente eran así como unas cosas comunes. así Entonces, es. indudablemente sí era rico. La hermana de Lázaro, María, derramó un perfume costosísimo sobre Jesús, muy costoso. Y si hubieran sido pobres, uno diría, bueno, pues ¿de dónde se lo robó? ¿Ladrón de lo sacó? No, era gente pudiente. Y le hicieron al Señor un banquete espléndido. Jesús convivía con pobres y con ricos, con ignorantes y con intelectuales. Y así hemos de ser nosotros también, con enfermos y con sanos. Muy bien, entonces contestada la pregunta, no es el mismo personaje. ¿De acuerdo? Pastor, de acuerdo a la Sí. apreciación o a la evaluación de Judas Iscariote, porque dice, eso se puede haber ido por 300 denarios, ¿no? Que es el salario de un día. Si hoy multiplicamos los 300 por los 280 pesos del salario mínimo de hoy, sería un perfume de 84,000 pesos. Ah, ya sacó la Imagínate, cuenta, ¿no? hermano. Y Hijo, yo soy matemático. muy bien.
Eso que hizo el hermano Vidal de actualizar el costo. Y conste que se está actualizando el costo de una vida de nuestro tiempo. Pero un denario, podríamos decir que en aquel tiempo rendía más que el salario mínimo de hoy. Pero para no meterse en problemas, y con eso nos quedamos, con que comparemos los 280 pesos diarios y lo multipliquemos por 360. ¿Qué les parece? Un perfume de más de 80,000 pesos. Oigan, eso cuesta un carrito usado. Todo un año de trabajo. Sí, todo un año de trabajo. Así es, sí. Y un carrito de 80,000 pesos es un carrito usado en buen estado, ¿eh? No, es una chatarra. Este, alcanzaría para eso. Muy bien. Gracias, hermano Walter, por hacer esa operación eh, matemática. Bienvenida, hermana Irma. Bienvenido, hermano Peter. Me faltaba darles su bienvenida. La Gracias. razón de las parábolas, el libro aquí apunta a Mateo 13:10, donde al Señor le preguntan, oye, ¿por qué les hablas por parábolas? Y ahí está explicado. Eh, Aquí es importante detectar por qué Jesús, otros pueden usar las parábolas con otros motivos, pero aquí es por qué Jesús usó las parábolas. ¿De acuerdo? Eso es lo que a nosotros nos interesa. ¿Por qué Jesús les hablaba en parábolas? Y entonces estamos cubriendo el segundo punto de la lección, que es la razón de las parábolas. Y ahí está. No vamos a repetir lo que dice el libro, porque no vamos a agotar en eso el tiempo. Eso es un asunto de ustedes, de su lectura personal. A donde sí quiero llamar su atención es en el tercer punto de la clase de hoy, y para los que van llegando, son 5 puntos los que vamos a ver la clase de hoy de las parábolas. Entonces, el tercer punto que vamos a ver es la estructura parabólica que aquí viene en el libro. Hace mención, yo le voy a hacer justicia al libro en cuanto a este subtítulo de la estructura parabólica. Sin embargo, no estoy de acuerdo con que esa sea la estructura de una parábola, empezando sobre todo por la primera palabra, la ocasión. ¿La ocasión no forma parte de la estructura de la parábola? No, no. La parábola es una narración que tiene, y ustedes pueden utilizar esto, tiene una introducción, tiene un desarrollo y tiene un desenlace. Así, no lo trae el libro, por eso pueden tomar ustedes nota. La parábola o toda esta narración tiene una introducción, tiene un desarrollo y tiene un desenlace. La ocasión queda fuera de la estructura. La ocasión es importante que lo tomemos en cuenta, pero no forma parte de la estructura de la parábola. La ocasión nos va a servir para interpretar la parábola, pero insisto, no forma parte de la estructura. Entonces, podemos decir que el desarrollo es lo que en el libro viene como la narración. Mm. Sin embargo, pues la narración es toda, por eso no estoy tan de acuerdo con los términos que usa el libro,
para llamarle estructura. La lección espiritual, más que formar parte de la estructura, porque algunas parábolas no tienen contenida la lección espiritual. Uno tiene que buscarla. Como el hermano Walter bien mencionaba hace rato, que ahí les dejaba la tarea. Ahora a ustedes les toca investigar. A veces el Señor sí se las aclaraba y les decía, esto es lo que quiere decir la parábola, por lo tanto, pues esta es la enseñanza. Pero no necesariamente vamos a encontrar dentro de la estructura, fíjense bien de lo que estoy diciendo, no que no tenga enseñanza espiritual, pero dentro de la estructura no siempre vamos a encontrar la lección espiritual, sino que nosotros tendremos que trabajar para encontrar la lección espiritual. Ujú. Porque miren, estructura significa algo muy sencillo y ahora sí echaré mano de la construcción. La estructura de una casa consta de los cimientos y consta de los castillos. Y si tiene muros de carga, esos muros de carga y las dalas y los herramientas y las traves y la losa forman parte de la estructura. Los muebles de baño no forman parte de la estructura. Las camas, el mobiliario, eso no es estructura. Los pisos que compran de cerámica y que a ver si agarramos una oferta, eso no forma parte de la estructura. Por eso es importante saber qué significa estructura. Y por eso, por el significado de estructura, no encuentro que ni la ocasión, pues, la ocasión definitivamente queda fuera. La lección espiritual algunas veces la vamos a encontrar dentro de la estructura, otras veces no. A mí me parece que la estructura podría quedar así. Entonces, simplemente lo que les mencioné, que sería la introducción, el desarrollo y el desenlace. Así de sencillo. Ahora, para encontrar la lección espiritual, necesito encontrar la verdad central de, de la parábola. ¿Cuál es la verdad que está transmitiendo esta narración? Porque ahora sí, algo que hemos de tomar en cuenta y ya pasamos al punto número 4, que serían las reglas de interpretación parabólica. Primera regla, analizar el contexto. Y ahí en el contexto vamos a encontrar la ocasión. Y es preferible mencionar el contexto porque el contexto es más amplio que la ocasión. La ocasión forma parte del contexto. Pero si nosotros nos quedamos nada más con la ocasión, entonces vamos a dejar fuera otros elementos del contexto. Entonces, de manera particular, yo pondría en primer lugar para interpretar las reglas de interpretación, primero, analizar, no solo observar, porque el libro dice observar, no, analizar el contexto. Esa es regla número 1. Segunda regla, contiene una sola verdad. Eso lo dice el libro. Una sola verdad. No tiene muchas enseñanzas, no. Tiene un solo propósito de enseñanza.
una sola verdad. Esa es la segunda regla, regla de interpretación. La tercera regla, que está aquí no muy clara, porque está muy extendida, pero lo podemos sintetizar como no interpretar cada detalle. Esa es la tercera regla. No interpretar cada detalle. Ustedes pueden subrayar en su libro, aunque no está la palabra así puesta, pero al final de ese párrafo dice, muchos intérpretes yerran de esta manera, forzando cada detalle y sacando de la parábola enseñanzas extrañas a su mensaje central. Esa frasecita es importante que la subraye. No forzar, jamás forzar los detalles para extraer una enseñanza de cada una de ellas. Eh, entonces, ahí están esas tres reglas muy sencillas. Podemos decir que la estructura de una parábola tiene tres elementos y la interpretación también tiene tres elementos. Con eso nos quedamos. Si ahorita fuera un examen y les preguntara cuáles son los elementos, cuántos y cuáles son los elementos de la estructura de una parábola, bueno, entonces ustedes contestarían, y es más, la pregunta sería conforme a lo que les enseñé, porque la otra sería conforme a lo que dice el libro. Es muy importante aclarar cuando uno hace las preguntas, porque si yo lo dejo así nada más, si ahorita fuera un examen y dijeran, ¿cuáles son los elementos y cuántos de la estructura de una parábola y lo dejo abierto, entonces unos contestarían conforme al libro y otros contestarían conforme a mi enseñanza. Y yo tendría que ponérsela buena a todos porque no especifiqué, ¿verdad? Bien. Hermano Walter, diga. Yo creo que en la parte donde usted menciona, pastor, de que no interpretar cada uno de los puntos, porque luego se da paso a muchas malas y falsas interpretaciones, es porque en el caso, por ejemplo, de el hijo el hijo pródigo, mal nombrado, ¿no? Sí. El hijo Botarata, él, ¿cómo se llama? Se ha dado paso, por ejemplo, a algunas secciones de los puritanos, que cuando alguien en determinado momento cae en algún pecado, puede traer desgracia hacia toda la comunidad, Ujú. porque ellos interpretan de que este muchacho se apartó a vivir en una provincia lejana y cuando luego ha gastado todo, vino una gran hambre sobre esa provincia. Mm, Entonces, ujú. pero eso, entonces ellos lo interpretan, o así lo traducen, de Sí. que cuando una persona creyente se porta mal o cae en algún pecado, no solamente atrae juicio sobre sí o pruebas sobre sí y castigo sobre sí, sino que toda la comunidad puede ser alcanzada por culpa de él. Qué Y interesante. eso es una interpretación, pues, aparte muy arriesgada, errónea, ¿no? Errónea, sí. Y por otro lado también, por ejemplo, los marineros que dicen, tenemos un Jonás entre nosotros, un Jonás entre nosotros, o sea, por el asunto de que él le dice, no, yo soy creyente y vengo huyendo de parte de Dios, ¿y por qué nos has hecho esto, no? Sí. Y de repente escuchamos a unos incrédulos muy convertidos, ¿no? O muy Ujú. motivados, pero el asunto es de que pero es buscarle la particularidad y la interpretación para decir de repente lo que el texto pues no dice, cuando Claro. una de las reglas es que tiene una sola verdad. Muy bien. Adelante. Sí, el texto no dice que por causa de que este muchacho despilfarró,
hubo una gran hambre allá, ¿verdad? Eso es absurdo. Este, es, tome nota de esta palabrita, escríbanla porque es lo contrario de exégesis. Exégesis es una palabra sana, es extraer la enseñanza del texto, extraigo de ahí. Y la eisegesis es al revés. Yo le meto las ideas mías al texto y eso es erróneo. No podemos andar enseñando así, metiéndole ideas al texto que no tiene. Eisegesis es lo contrario de exégesis. Bien, ahora pasamos entonces a lo que sería ya el último punto. Miren, nos está rindiendo bien el tiempo porque estamos no deteniéndonos en el libro de página por página. Llegamos entonces a los ejemplos de interpretación. Aquí vamos a invertir la media hora que nos resta. Ejemplos de interpretación parabólica. Y nos vamos entonces a los textos. Viene el ejemplo y en el libro de los siervos fieles e infieles. Y basado en Lucas capítulo 12, 42 al 48. Les voy a preguntar si leyeron el capítulo. Entonces, por favor, díganme si detectaron aquí la estructura de la parábola. La introducción, el desarrollo y el desenlace. Quizá esto lo encuentre nuevo porque pues apenas lo estoy incorporando ahorita en la clase. Pero bueno, encontraron la ocasión, la narración y la lección espiritual. Porque es importante aplicar rápido el conocimiento al texto para que podamos avanzar en la interpretación. No son muchos versículos. Vamos a hacer este ejercicio. Hermanos, si no leyeron el capítulo, yo, pues sí me entristece eso, porque hubo mucho tiempo para hacerlo. Y entonces, pues solamente están esperando que llegue el día de la clase y lo que su servidor aquí exponga. Y entonces no hay un enriquecimiento, porque primero es el aprendizaje de ustedes directo del libro de texto. Y ya luego su servidor aquí amplía el conocimiento y hasta para contestar preguntas que ustedes tengan basados en el texto, basadas esas preguntas en el texto. Entonces, pero bueno, vamos a hacer esta excepción. Lucas 12, 42 al 48. Son pocos versículos. Dice el texto, le dijo uno de la multitud, Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Y él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto como juez y repartidor sobre ustedes? Y les dijo. Entonces ahí encontramos en la introducción de la introducción que no forma parte de la parábola si nosotros queremos agarrar las primeras letras que están aquí, no forman parte de la parábola. Aquí empieza hasta el versículo 15. Ahí es donde empezaría la introducción de la parábola. Antes sería la ocasión, por eso les digo que queda fuera de la estructura.
La ocasión es que alguien le hizo una pregunta al Señor. Punto. Con eso nos quedamos. No tenemos que aclarar qué pregunta fue. No, podemos ser muy escuetos. La ocasión es que alguien le preguntó al Señor le hizo, alguien le preguntó al Señor, alguien le preguntó al Señor respecto a la repartición de una herencia. Y con eso es suficiente. Esa fue la ocasión. Y luego empieza entonces, y ahí mismo el Señor le contesta, ¿verdad? Antes de entrar a la parábola. Ahí mismo le contesta, ¿quién me ha puesto como juez o repartidor de ustedes? De repente querían agarrar a Jesús como si él fuera un juez, pues, el que decidiera y fuera y le dijera a su hermano, oye, entrégale. Ojo, hermanos, ojo, esta es una buena enseñanza que nos da Jesús aquí y no forma parte de la parábola, pero forma parte de su ministerio. Nosotros no somos llamados a fungir como jueces. Si una familia tiene problemas, los que sean, nosotros no vamos a ir allí a decir quién tiene razón y quién no tiene razón. Cuídense de eso, porque entonces se van a enemistar con algunos y ya no van a ser bendición para algunos de los que están allí. ¿Por qué? Porque ustedes están tomando partido y el consejero, en plan de consejería, no puede tomar partido. Él va y analiza, escudriña con sus ojos, ve las reacciones de unos y de otros, pone mucha atención a las palabras y a las facciones, ese lenguaje no hablado de los que están ahí, cómo se sientan, si cruzan las piernas, si no las cruzan, todo este es un lenguaje que comunica algo, si se sientan así muy despreocupadamente, uno está allí observando, para luego emitir no un veredicto. Esto es muy importante. No un veredicto, sino un consejo. Es muy distinto un consejo que un veredicto. Y podemos hablar de plan A, plan B, plan C. Ahí escojan. Están estas opciones. Si escogen el plan A, tiene estas ventajas y estas desventajas. Si escogen el B, tiene esto y aquello. Y ese es el plan de nosotros. Pero ir y decirle a alguien, a ver, tú le robaste, ¿verdad? Devuélveselo. ¿Quién sabe si sea cierto que se lo robó? Yo tendría que... Y tampoco somos policías ni investigadores. No, no vamos a eso. No somos eso. Hay que cuidar nuestro ministerio. ¿Qué es lo que somos? Y así podremos entonces fungir. Y el Señor sabía quién era. Sabía a qué había venido a la tierra. No había venido como juez. Por eso la respuesta. Entonces, mejor va a echar mano de una parábola y comienza. Dice, ya se me perdió aquí. Ay, aquí está. Mire, Aunque pastor, ajá, yo creo que en el caso, por ejemplo, del pueblo judío, pues obviamente sí se auxiliaban mucho precisamente de lo que decía la ley, ¿no? sí, Ya ve que pues la ley del levirato, el asunto de lo de cómo se llama de lo de rescatar la ofrenda de la quinta parte, o sea, habían sí, ojo por ojo, diente por diente y todo ese tipo de cosas, hasta 7 veces había que perdonarlo y así, ese tipo de cosas, ¿no? ujú, Entonces había algo donde ya se referían, ¿no? Y bueno, en el caso, por ejemplo, de ahí, de cuando usted menciona que pues que en realidad, pues,
el texto pues es muy claro porque vienen y le hacen una pregunta, ¿no? Pero habían varias cosas ahí, como en el caso de la pregunta de Pedro, ¿no? ¿Cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? Hasta 7, cuando decía que era nada más hasta 3, nada más. O sea, como que él se quería poner unas medallitas también, ¿no? Nada más que sorprendido cuando le dice, no, no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Nadie lleva la cuenta. Esta es la 325 que te perdono. Lo puso que era Sí, ya se pasó. exacto. Entonces, pero el asunto aquí es de que así habían cosas ahí. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de Abraham, cuando dice, no me has dado hijo, y el que me va a dar es este siervo Damasceno, nació de mi casa, porque la iglesia, que si no había hijo, el primer esclavo nacido en casa era el heredero, ¿no? Pero dice que el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda. Sí, Pero también la ley decía que no, que la herencia era de los hijos. Y en el caso del hijo Botarata, pues no hay ninguna referencia donde haya una inconformidad ni por el que se queda ni por el que se va. Y solamente sí hay una parte donde el papá le dice, todo lo que yo tengo es tuyo. O sea que esa es la parte que te toca a ti, ¿no? sí, Y porque él no había pedido la herencia exacto. Entonces, todavía. algunos estudiosos en las escrituras dicen que ese que estaba dando la ayuda del Señor era como un hijo con una concubina o un hijo no reconocido, porque si no de otra forma hubiera sido beneficiado con parte de la herencia, ¿no? Pero bueno, otra vez buscándole más de lo que no dice el texto, ¿no? Y solamente desviándose, es lo que se llama disquisión, es entrar en una serie de comentarios y discusiones que no llevan a ningún lado y que de repente no son el objetivo del texto, ¿no? Pero bueno, el de manual de usos y costumbres me ha ayudado mucho para poder entender en determinado momento, poderme proyectar hasta por allá y ubicarme en el contexto histórico del momento en que fue escrito esa parte de la escritura. Bien, bueno, vamos a regresar al texto porque nos salimos. Aquí la intención es analizar esta parábola. Vamos a, a leerla como el Señor la narró. Después de que se le hace esa pregunta y el Señor contesta que Él no ha venido como juez ni repartidor de bienes ni nada de eso, entonces comienza la parábola. Y la introducción dice, miren, guárdense de toda codicia, porque la vida de uno no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ahí ya le está dando una enseñanza al muchacho que no le han dado su parte. Eso es un asunto que lo puede abogar arreglar allá con los abogados, con los jueces, pero hay algo más grande que Jesús quiere enseñar: guardarse de la codicia y aclararles que la vida de la persona no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esta declaración va a preceder a la parábola y va a servir de filamento para captar entonces qué enseñanza tiene la parábola. Fíjense que esta parábola tiene algo de interesante porque ya el Señor está de antemano dando la lección de la parábola que va a mencionar enseguida. Y entonces dice, les refirió una parábola diciendo, las tierras de un hombre rico habían producido mucho. Y él razonaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque ya no tengo dónde juntar mis productos. Entonces dijo, esto haré. La introducción se limitaría a la frase, las tierras de un hombre rico habían producido mucho. Y ya viene el desarrollo. Porque ya no tengo dónde juntar mis productos. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. Allí juntaré todo mi grano y mis bienes. Y me diré a mí mismo, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, alégrate.
Pero Dios le dijo, necio. No, sí. Ahí empieza el desenlace. Él ya acumuló y luego viene. Esta noche vienen a pedir tu vida y lo que has provisto, ¿para quién será? Y la enseñanza espiritual va a cerrarla muy ligada con las palabras que Jesús dijo antes de empezar la narración. Así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. Ese versículo 21 no forma parte de la parábola. ¿Estamos de acuerdo? La parábola terminó en el versículo 20. Es muy importante observar eso. Ahí terminó. Entonces se pueden dar cuenta que la enseñanza espiritual no forma parte, o sea, el 21 no forma parte de la estructura de la parábola. Así de sencillo, pragmáticamente lo estamos haciendo para que no quede nada más en el aire lo que les dije antes, que la enseñanza espiritual puede ser que forma parte de la estructura, pero no siempre. Y en esta ocasión, aquí está clara. Bien, ahora, si tienen alguna pregunta muy concreta, algo que quieran que aclare, adelante, mis hermanos. La parábola del sembrador no la vamos a ver, ni la parábola del trigo y la cizaña, son muy extensas, no nos alcanzaría el tiempo aquí. Ustedes tienen que leer y releer, por favor, el material. Háganlo, háganlo. Y si al leer y releer les surge alguna duda, lleguen con su duda aquí a la clase. Ah, la parábola del hijo pródigo. Voy a ceder la voz para que alguien lea el primer párrafo de lo que dice el libro. Adelante, hasta donde dice gozo. La ocasión de esta parábola está en los versículos Lucas 15, 1 al 2. Ujú. Los que recogían los impuestos y los otros pecadores se habían acercado a Jesús para oír sus enseñanzas, pero cuando los fariseos los vieron, comenzaron a murmurar diciendo, Este a los pecadores recibe y con ellos come. Viendo la falta de compasión entre ellos, Jesús relató tres parábolas. Cada una ilustraba la actitud que debieran de tener hacia los perdidos. El pastor de ovejas se gozó cuando encontró su oveja perdida. También la mujer cuando encontró su moneda perdida. Esta tercera parábola es la historia de un hijo descarriado, ilustrando la actitud correcta en la persona del padre que lo recibió con gozo. Muchas gracias. Bien analizado por parte del hermano lo que es la ocasión y el contexto. En este punto están coincidiendo ocasión y contexto. Tengo que irme hasta el inicio del capítulo para encontrar la ocasión. Y el contexto, tengo que considerar las dos parábolas previas a la de el hijo descarriado, que aquí me gusta el nombre que utilizó el hermano, el hijo descarriado. Este, fíjense la diferencia entre ocasión y contexto. Entonces, el contexto incluye la ocasión. El contexto es desde el versículo 1 hasta el versículo 14, ¿no? Porque ya en el 15 empieza, no,
el 10, porque en el 11 empieza la parábola. Entonces el contexto es del 1 al 10. La ocasión está dentro del contexto y es 1 y 2. Bien, para que otra vez quede claro lo que expliqué hace un momento respecto de la ocasión y del contexto, que el contexto abarca más que la ocasión. Y así es que si predican cerca de este hijo descarriado, no pueden omitir las otras parábolas que están antes. Tienen que mencionarlas, aunque no las analicen, pero sí tienen que mencionar. Antes de esta hay dos parábolas de Jesús que va a mencionar del gozo que la persona siente cuando encuentra algo perdido. Y ahí está en esa analogía con el Padre. Un título o un mejor título para esta parábola sería, en vez de enfocarnos en el hijo descarriado o en el hijo leal, fiel, según él, que se quedó, es fijarnos en el Padre, la misericordia del Padre. Y entonces ustedes podrían, a la hora de dar esta enseñanza, enfocarse en el Padre perdonador. Y si nosotros utilizamos los títulos que tienen las parábolas anteriores, la oveja perdida, la moneda perdida, entonces aquí sería el hijo perdido. Y la parábola lo menciona. Mi hijo se había perdido, ya ha regresado y es como si hubiera muerto, pero ya aquí está. Eso sería mejor que llamarle el hijo pródigo, ¿no? El hijo perdido. Y entonces está en íntima relación ese título con las dos parábolas que le preceden. Bien, mis hermanos, lo otro que menciona aquí, mm, debo de señalarles que eso de símiles y dichos parabólicos, pues no encaja. No tiene sentido que haya un apartado así para hablar de símiles parabólicos y dichos parabólicos. No, una parábola es una parábola, es una narración, no es un dicho, ni es un símil. Los símiles son cortos, los dichos también son cortos. Entonces, personalmente, no, no estaría de acuerdo con este apartado. Si son símiles, no los voy a revolver con la parábola. Allá se va al lado de los símiles. Mateo 5, 15 y 16 que menciona el libro, es un símil, tal cual. No hay una narración, no hay una historia, no. Está el Señor llamando a la reflexión que así como se enciende una luz y debe ponerse en un lugar alto, no abajo de una caja, así debemos nosotros alumbrar, así. Ahí está la palabra así. Eso es un símil. Esto ustedes pueden jugar con el texto sin violentarlo, simplemente para aclarar. Nosotros podríamos decir, así como, ahí está el símil, así como una luz cuando se enciende no se coloca abajo de una caja, sino se coloca en un lugar alto para que alumbre,
Así nosotros como creyentes, y ya ustedes están dando la lección, la conclusión, como cristianos, tenemos que alumbrar para que la gente que anda en la oscuridad vea nuestras buenas obras y lleguen al punto de que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. No todos van a glorificar al Padre, pero entendemos que algunos sí van a llegar a glorificarlo por causa de las obras buenas que nosotros hacemos. Entonces, en este sentido, las obras buenas vienen siendo esa luz que van a ver los demás. Y no hay una parábola, es en realidad. Luego aquí viene otra vez el asunto de la reflexión de Mateo 9:15. ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pues no es una parábola, es una reflexión y luego dice, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayudarán. Aquí la pregunta requiere una respuesta. ¿Cómo se contestaría a esa pregunta? La pregunta sería no, ¿verdad? No, no tenemos por qué estar de luto si el esposo está con nosotros. Sería no. Ah, pero cuando no esté, entonces sí, sí, se estará de luto. Y ahí el asunto es el ayuno. Igual, esto que está aquí al final, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Obviamente tampoco encaja en una narración parabólica. Entonces, no, queda fuera. Este, y ya la conclusión, no podéis servir a Dios y a las riquezas, esa es una moraleja. Es la lección moral ya que está dando o espiritual que está dando el Señor. No pueden hacer esto. Eh, este, Aunque la palabra moraleja la quieren limitar nada más a cuando se usan las fábulas. Sin embargo, no solo las fábulas tienen una enseñanza moral. Más acá, definitivamente los dichos son dichos, son frases cortas, son aforismos, son proverbios, se les puede llamar, pero no se les puede llamar parábolas, aunque sería muy forzado decir, es que es un dicho parabólico. Bueno, entonces las demás figuras que existen, se nos ocurriría que la elipsis, también hay elipsis parabólicas, no, nos meteríamos en muchos enredos. No, para no confundirnos. El capítulo de las parábolas se acaba allí a mitad de la página 121, antes de abordar este tema de símiles y dichos parabólicos. Tan es así, hermanos, que Mateo 5:13 sería un absurdo llamarle parábola o dicho parabólico cuando en realidad se trata de una metáfora. ¿Se acuerdan lo que es una metáfora? ¿Quién se acuerda la definición de metáfora? Bueno, si no se acuerdan, denle una releída, por favor, a las figuras literarias. Pero la metáfora es Una palabra, afirmar. Sí, Peter. una palabra que se usa en lugar de otra o que no es literal. Bueno, sí, sí podría encajar, pero agregar que afirma que algo es lo que no es. Así de sencillo. Eso es una metáfora. Se afirma que algo es y lo compara con otra cosa que pues no es, ¿verdad?
Y por eso esta es una metáfora cuando dice, vosotros sois la sal de la tierra. A ver, pues solo cuando sudan, si se lamen tantito, a lo mejor les vas a ver salado, ¿verdad? Pero pues no somos sal, no somos sal. Entonces, no somos sal, pero se está afirmando que somos sal. Ah, esa es una metáfora. Y no puedo decir que ese es un dicho parabólico, no, estoy todo confundido, no, es una metáfora. Bueno, es una metáfora parabólica. Pues entonces a todas las figuras les voy a poder endilgar lo de parabólico, ¿verdad? Sería absurdo. Los libros, hermanos, cuando nosotros leamos un libro, tenemos que ser críticos sanos, sanamente. No es porque yo tenga algo contra el hermano, ya hasta murió. No, hay muchas cosas que tienen muy positivas, pero sí tenemos que detectar aquello en lo que se falla. Los libros no son la Biblia. Los libros tienen algunas fallas. Bueno, hasta los libros de matemáticas nos hemos encontrado con unos resultados que no son los del problema. Y no porque las matemáticas fallen, ¿no? Las matemáticas son ciencias exactas. Los que fallamos somos los que trabajamos las matemáticas y hacemos libros. Bueno, yo no hago libros, perdón. Los que hacen los libros pueden tener fallas al realizar algunas operaciones matemáticas. Eh, y luego algunos pues se meten en caminos de 11 varas cuando quieren usar términos matemáticos y no saben lo que significa. Por ejemplo, es muy común hablar de que el orden de los factores no altera el producto y lo quieren aplicar a otras cosas que no son matemáticas y pues van a fallar, porque ahí sí se alteran, si alteran las palabras, las cambian de lugar, sí, sí van a alterar, pero es que no son factores. Los factores son elementos que se multiplican entre sí y por eso no se puede alterar el producto. Pero si nosotros cambiamos los sumandos, entonces sí puedo alterar el producto. Eh, este, o invierto la división, ¿no? Pues no son factores esos. Y por eso hay que tener cuidado con el lenguaje. Cuando usamos esas palabras, cuidado, con decir es que los factores no alteran el producto y lo queremos aplicar a hechos de la vida cotidiana y cuidado, porque puede ser que sí se altere si yo cambio el orden, claro, porque no son factores. ¿De acuerdo? No son factores. ¿Para qué me meto en líos? 1 minuto para la media. Así es que terminamos a tiempo, mis hermanos. Gracias a Dios pudimos cubrir todo el capítulo y explicar cosas que espero les ayuden para ser unos mejores intérpretes. Nos despedimos. ¿Quién propone? Pastor, una duda. Sí, Es- Me falló un poco el internet y no escuché para la interpretación la cuarta regla. Tengo analizar el contexto, encontrar una sola verdad o que contiene una sola verdad, no interpretar cada detalle y ahí me quedé. hasta ahí. Son tres. Ah, son. Ah, Sí, ok, sí, ok. tres. Sí, sí, falla el internet y nos corta. Son tres. Sí. Les decía, así como son tres los elementos de la estructura, también son tres las reglas de interpretación para la parábola. Ah, muy bien. Bien, Sí, todo se gracias. grabó, mis hermanos. Va en algún momento a ser subido esto a YouTube y luego les enviaré el enlace. Muy bien. ¿Qué proponen? Propongo tomar una foto y concluir la sesión. Muy bien, hay que peinarnos porque ya está mi hermana Irma, también peinada. Muy bien, hermana. Mi hermano Walter estaba peinado hace rato. Hace rato abrió su cámara.
Muy bien, ahí va. Una, dos, tres. Listo. Bien, muy bien. Bueno, pues entonces nos despedimos y ahora el hermano Alfredo, que fue el primero en conectarse, él va a tener la batuta para cerrar la plataforma. A la hora que diga, mi hermano. Buenas noches, hermanos. Señor les bendiga a todos. Buenas noches, Mira, hermano. Nos vemos el próximo lunes. Dios mediante. Y gracias porque empatizamos todos. Amén. Adiós. Adiós, hermanos. Adiós, buenas noches. Buenas noches a todos.